Marcelo y Azael, que siempre están ahí con el gatillo listos para disparar. Aquí solo para el... ¿Qué pasó, profe? ¿Qué día es hoy? El 5 de mayo. martes 5 de mayo. Eso, pura vida, muchas gracias. Ahí solo para el registro, pura vida. Ok, entonces continuamos con respuesta en frecuencia. La clase pasada estábamos viendo respuesta en baja frecuencia y básicamente ese es el resumen, digamos, de lo que vimos la vez pasada. Decíamos que, vamos a ver por qué, ya ahora sí, que los responsables de que la curva, vamos aquí, frecuencia, y por aquí va a estar la ganancia. La ganancia es una formulilla, ¿verdad? Que depende del circuito de polarización y me da un número que es constante. Entonces debería ser en el tiempo así una línea recta. Pero en la vida real ya ustedes vieron que no es así, sino que es algo así. Entonces veíamos la vez pasada que el culpable de que de aquí para acá se sufra esta caída aquí en la ganancia son esos condensadores. Esos condensadores son un mal necesario, que son los famosos condensadores de acople. Este condensador lo habíamos puesto aquí, básicamente porque primero para polarizar el transistor necesitamos de esta fuente de CD y de las resistencias que aparecen ahí, ¿verdad? Excepto esta de aquí, que esta resistencia, digamos, no es necesaria para la operación del circuito. Esta es básicamente la carga. Si esto es un amplificador de audio, pues este va a ser el parlantillo ahí. Entonces, esos condensadores que están ahí, repito, son un mal necesario. El del colector, básicamente es para que la corriente que viene de esa fuente, de CD, que no nos interesa amplificarla, a nosotros nos interesa amplificar esta fuente de aquí, que es la fuente de la señal, ¿verdad? Si fuera un amplificador de audio, pues esto sería básicamente un micrófono, que tiene una resistencia interna ahí, RS. Ok, entonces, el condensador del colector, C sub C, se pone ahí para que la corriente esa que decía que viene bajando el colector no se vaya para allá, la parte de SD, hacia el parlante, que eso haría que el cono se desplace hacia enfrente, el cono del parlante, y que después suene feo, que cartonee, que llama uno. No es nada bueno para los parlantes tener una señal de CD aplicada, no le hace nada de gracia. La idea es que esa corriente de colector se vaya completamente aquí hacia abajo. Un poco de rayillas ahí. Ok, el condensador C sub S, el de la fuente, pues lo mismo, de la fuente de señal. La idea es que la corriente de la batería o SD que viene por ahí se divida en dos, la corriente de base que ustedes ya conocen y la corriente, el resto de la corriente de polarización que va a tierra, que es necesaria para que me den atención aquí, V base emisor en CD, que me polarice ese transistor. A mí no me interesa que la corriente se vaya ya hacia el micrófono, cosa que de fijo no le va a causar mucha gracia al micrófono, lo puede dañar. Hay micrófonos, pero eso es otra cosa, que requieren alimentación eléctrica. Pero esos son otros 100 pesos, no es la alimentación del amplificador. O sea, hay micrófonos que ustedes no sé si han oído que necesitan lo que se llama alimentación fantasma o phantom power. Entonces usan unos cables de audio que llevan la señal de audio y una alimentación que se requiere para la circuitería interna del micrófono. Pero en todo caso no es esta misma fuente USB que tenemos ahí. Entonces, ese condensador y ese condensador están ahí para bloquear el CD, que no se me vaya ni para la carga ni para la fuente de señal. Y luego este otro, C sub E,
La habíamos puesto ahí porque si usted ve la fórmula de la ganancia de un amplificador de este tipo, que es menos RC en paralelo con RL entre la resistencia dinámica del diodillo del transistor, tiene esa RE, aparece ahí abajo. Y esa resistencia es de 1000 ohmios, 2000 ohmios, 3000 ohmios. Entonces eso hace que, si yo tengo un valor grande aquí, de esas magnitudes aquí abajo, pues toda esta ecuación disminuye. Entonces me disminuye la ganancia. Y la idea del amplificador es amplificar, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo elimino esa resistencia de ahí? Pues esa resistencia la elimino poniéndole precisamente ¿cómo la elimino sin quitarla, verdad? Es necesaria para que el circuito de polarización funcione. Para lograr V base emisor se requiere esa resistencia ahí. Pues le pongo un condensador. Entonces, para la parte de CA, ese condensador se vuelve un corto. Y entonces en CC la resistencia está presente y en CA, después de cierta frecuencia para arriba, cuando el condensador se empieza a comportar como un corto, se desaparece. Y entonces la ecuación esta de ganancia, pues obviamente aumenta nuevamente. Por ahí van los disparos. Voy a borrar aquí un poquitillo de cosas ahí. Ok. Entonces, esos tres condensadores me generaban esas tres frecuencias que tenemos aquí. Ahí se que tenía el borrador. FLS, FLE y FLC. Tres frecuencias de corte que sumadas gráficamente hacen que la ganancia se caiga aquí de este lado. Esa es parte de lo que estamos viendo, repasando la vez pasada. Entonces habíamos puesto un ejemplo. Ese circuito con esos valores. No voy a tener mucho ahí, se supone que ustedes lo hicieron. Y bueno, antes de presentar esa, ya había presentado la solución la vez pasada, pero igual la vamos a volver a poner ahí. Espero con echarme para atrás, aquí lo tenía al inicio. Ok. Pues teníamos ese circuito. ¿Sí se sigue observando la pantalla? Sí, profe. Ok, perfecto. Teníamos ese circuito con estos valores de componentes que aparecen ahí. Y entonces lo que sigue es, una vez que se determinaron los valores de las frecuencias de corte, de esas tres frecuencias de corte, pues lo que sigue es dibujar. Aquí está el papel milimétrico. Lo primero es elegir una escala adecuada tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, o sea, el eje de la ganancia y el eje de la frecuencia. Y eso solo lo da la práctica. Más o menos dónde poner el cero y etcétera. Generalmente, esto, así como aparece ahí ahorita, es una opción adecuada, digamos, el cero que no esté pegado al... Vamos a ver si puedo poner aquí como cada estas chunches. Ahora sí, está el puntero láser. Que el cero no esté pegado totalmente arriba del eje, pero que tampoco esté muy alejado. Y luego lo otro es poner las escalas de frecuencia. Aquí más o menos yo lo acomodé así. Aquí está .1 hercios, ahí va a estar 1, 10, 100, 1000 y ahí va. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ciclos en ese papel. También en clase yo les había dicho que no es recomendable usar papeles de 4 ciclos para abajo, de 3 ciclos. Pues cuesta mucho ahí representar cualquier cosa en tan poquita, en una escala tan corta de frecuencias. Entonces ahí están las escalas. Y aquí está el cero. Entonces, lo primero es ubicar las tres frecuencias. Bueno, aquí está FL, que era de
327 casi, más o menos. Entonces, por aquí está, bueno, aquí arriba está 100, ¿verdad? Aquí está 200, aquí está 300, y ahí, cerquita de 300, ahí está 327, más o menos. Entonces, ubicamos ahí FLE. Y ahora vamos a tirar la asíntota. Entonces, nos corremos una década antes. Si aquí estamos ahí pegadito al 3, pues una década antes, también aquí pegadito al 3. 32.6 más o menos, en ese caso. Y de aquí bajamos 20 decibeles, porque usted sabe que las asíntotas tienen una pendiente de 20 decibeles por década. Aquí estamos en el eje del cero, y por aquí está 20. Ubicamos ahí el puntillo, y ahora sí, ya tiene los dos puntos. Nada más de unirlos con una raya que debe continuarla, porque después la va a necesitar. Un chancecito nada más para abrir una cosa más aquí. Puede que necesitemos. Listo, estaba ingresando yo mismo aquí con el celular para no estarles preguntando a cada rato que qué es lo que ven. Ok. Luego, entonces, FLC, que era 25.67. Aquí está 20, ahí está 30, un toquecito antes de la mitad, está 25, no está en la mitad porque esto es logarítmico, ¿verdad? Ubicamos 25.67 y lo mismo, vamos a correr una década para la izquierda a 2.567 y de ahí bajamos 20 decibeles, más o menos como por aquí, hasta 20 decibeles, y bajamos el puntillo ahí y listo, unimos ese punto con este punto y tenemos la segunda asíntota. Las asíntotas hay que tirarla siempre ahí hasta que se le gaste el papel. Y por último, FLS, que era 6.87. Pues igual nos corremos una década aquí hacia la izquierda, por aquí, bajo 20 decibeles, como por ahí más o menos, y uno este punto con este punto, y ahí tenemos la asíntota. Y listo. Ahí están las tres asíntotas, perdón, las tres asíntotas de las tres frecuencias de corte en baja frecuencia. Obviamente aquí se ve que la dominante en este caso fue la que está determinada por el condensador del emisor. Pero como les decía la vez pasada, alguien lo preguntó y no recuerdo si fue Steven, creo, Steven Mena. No necesariamente va a ser la de ese condensador, la del emisor en este caso, ¿verdad? Sino que pudo haber sido la de FLC, la que estuviera aquí a la derecha de primero. O FLS inclusive, ¿verdad? Eso depende mucho de los valores de los condensadores y las resistencias. En este caso, entonces, FLE va a ser la dominante. Usted podría más o menos aproximar ya la respuesta en frecuencia con FLE, pero la idea ahorita es de sumar las tres en forma gráfica. ¿Cómo se suman esas tres? Pues usted empieza aquí del lado derecho, tirando una raya que va a venir. Obviamente aquí solo existe esta raya, no existe ninguna de las asíntotas. Entonces viene aquí sobre cero hasta que se tope la primera asíntota. Es esa raya que está ahí.
A partir de esa, entonces ahora tenemos esa raya en cero sumada con esta asíntota que tiene pendiente de 20 decibeles por década. Pues el resultado va a ser esta asíntota de 20 decibeles por década, hasta que lleguemos a este punto, que es donde vamos a tener una asíntota de, bueno, el cero siempre, ¿verdad? Más una asíntota de 20 sumada con otra asíntota de 20, lo que nos daría una nueva asíntota de 40 decibeles por década, que hay que dibujarla. Entonces, obviamente aquí este punto está en esta misma frecuencia que estábamos aquí, de 2567. Nos corremos una década hacia la izquierda, a 2.567, marcamos, vea que aquí está como en menos 22 por ahí, decibeles, y bajamos 40 decibeles, como a menos 62 por ahí, más o menos. Aquí, vale que la escala vertical es lineal, ¿verdad? Entonces yo puedo con una regla rápidamente, aunque se me gastó el papel un poquitillo ahí, aproximar eso, esas dos rayillas que se me pasó. Ok, entonces uno este punto con este otro punto, yo tengo la nueva asíntota de 40 decibeles por década. Igual la tiro ahí hasta que se gaste el papel. Entonces ahora la gráfica real viene por aquí por 0, baja aquí a 20 decibeles por década y luego baja aquí a 40 decibeles por década. Pero hasta que se tope esta otra asíntota, la color verde, que estaba en 687. Ahí la corto. Y aquí leo de la gráfica que aquí está en más o menos menos 45 dB, este otro eje. Entonces ahora tendría que tirar una nueva asíntota de 60 decibeles por década, que es la roja más la morada más la verde. O sea, tendría que correrme una década hacia la izquierda a 0.68 hercios y bajar 60 decibeles. Obviamente, el papel no da para tanto. Pues ahí es donde es bueno recordar la equivalencia de decibeles por década a decibeles por octava. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es correrme, bueno, aquí lo tengo, ¿verdad? 20 decibeles por década, lo mismo que 6 decibeles por octava. 40 decibeles por década serían 12 decibeles por octava. Ahora 60 decibeles por década serían 18 decibeles por octava. Entonces me corro una octava hacia la izquierda. Una octava es agarrar la frecuencia, 6.87, y dividirla entre 2. Eso da 3.45. Entonces me corro apenas este pedacito aquí, 3.40 y resto, casi 3.5. Y bajo de menos 45 dB que tenía, bajo 18 decibeles. Eso me daría 63. Igual se me sigue saliendo el papel aquí por 3 rayillas, pero repito, como esta escala vertical es lineal, entonces es fácil de dibujar ahí con una regla ese pedacillo que se pasó. Obviamente aquí, en esto que está saliendo en la pantalla, no está medido con regla, ¿verdad? Y listo, ya puedo tirar la nueva asíntota de 60 decibeles por década, o lo que es lo mismo, 18 decibeles por octava. Y esa es una aproximación asintótica ya. Todo eso que está repintado en color como morado, café oscuro, no sé. Es café oscuro, en morado es este otro. Bueno, violeta, es ese. Esa es una aproximación de la gráfica en baja frecuencia. Preguntas hasta ahí. Profe, Dígame. se podría perfectamente cambiar la escala de la izquierda y en vez de ir de 10 en 10 cada 10 líneas, ir de 10 en 10 cada 5 líneas. Correcto. Desde el principio se pudo haber hecho eso. Obviamente
como cualquier gráfica, cuando se usa una escala muy chiquitica, queda así como muy apretujada, ¿verdad? Y cuesta más después leer detalles. La idea de esta gráfica no es solo dibujarla. En la vida real usted va a necesitar leer cosas de la gráfica, más o menos cuánto le cayó la ganancia a una frecuencia X, que es donde usted lo va a utilizar. Entre leer eso en una gráfica con una escala muy pequeñita, va a costar. Entonces hay un compromiso ahí, ¿verdad? En que la gráfica quepa y se vea linda en el papel y que sea útil, de que se puedan leer valores ahí, cualquier valor que uno necesite de la gráfica. Pero sí, por supuesto que se pudo haber cambiado, usar otra escala desde el principio, ¿verdad? Aquí, en lugar de que aquí estuviera 10, poner el 10 aquí en la primera división. Claro, ya hay aquí las divisiones, aquí hay 5 divisiones de aquí, las chiquiticas. Si usted pone que aquí sea 10, entonces ya ahí empieza usted a batear, ¿verdad? Cuando tiene que quedar en el centro de una rayita y la otra. Ese es uno de los bemoles, digamos, del asunto. La otra es, usted pudo haber hecho un corte en el eje, más o menos aquí, entre 40 y 50, digamos, o entre 30, digamos aquí en el centro de esta raya, entre 30 y 40, por ahí entre 35. Y cambiar de escala aquí, pegar un brinco de una vez. Poner que aquí en lugar de 40 decibeles estaba, no sé, 50. Eso le deja por fuera, en este caso, un punto de quiebre aquí más o menos, pero le permite terminar la gráfica. Cambia la forma de la gráfica también. La gráfica se está deformando cuando uno hace esas cosas, pero le permite dibujar el resto de la gráfica. Entonces sí es posible, obviamente, usar otra escala. Una pregunta. Dígame. ¿Es conveniente empezar, por ejemplo, con la escala de 20 decibeles por década y terminar haciendo las 6 decibeles por octava? Correcto, de hecho eso fue lo que acabo de hacer y ahí mencioné cuál era la conveniencia. Y es que aquí abajo no me da para correrme, sí me da para correrme una década para la izquierda, lo que no me da es para correrme 20 decibeles hacia abajo. Lo pudo haber hecho en decibeles por octava desde el inicio. La gráfica va a ser exactamente igual, pasa por los mismos puntos, porque 20 decibeles por década es exactamente lo mismo que 6 decibeles por octava. Entonces, pudo haberlo usado desde el principio para dibujar y no hay ningún problema. Sí, quedó bien, Steven. Sí. Bueno, creo que fue Steven. Cuando tengo la Sí, sí. pantalla así completa no veo quién está hablando, pero por la voz ahí más o menos. Todo bien. No, sí, sí, y también, bueno, no sé si lo va a ver ahorita, pero la parte de, bueno, a la hora de, en las asíntotas, hacer la curva de las gráficas, o sea, hacer como más curva. Aproximar la curva real. Ajá, Este, exacto. Voy a cambiar aquí el puntero láser. Como le digo aquí, como no está esto realmente no está a escala, ¿verdad? Es una foto y las rayas están ahí tan gruesas, cuesta un poquitillo, pero la idea es básicamente la siguiente. Siempre que usted tenga, okay, esta cosa no dibuja, espérate. Voy a cambiar aquí el lápiz por este otro, a ver si con este. Como el PowerPoint tiene su herramienta de dibujo y el Zoom también, entonces como que chocan entre sí. A ver, sí, ahora sí dibuja. Okay. Entonces, en todos los puntos de corte, de quiebre de la gráfica, aquí, aquí y ahí, donde cambia de pendiente, la idea es que usted baje, para tirar la asíntota real, usted baja 3 decibeles, de 3 rayillas. Vamos a ver, ahí hay 1, 2, 3. 1, 2, 3, es como por aquí. Y lo mismo aquí. Ahí la raya como está tan gruesa, entonces me cuesta ver 3 rayitas ahí, pero queda como por ahí. Y aquí, ahí. Más o menos. Entonces, ahí están esos 3 nuevos puntitos rojos que apenas puse, ¿verdad? Y ya podría usted más o menos unir. Aquí, como la gráfica es asintótica, entonces usted sabe que aquí se va a pegar ahí a esa asíntota y luego ir uniendo esos nuevos puntos lo más redondeados posibles. Ya voy a intentar hacerlo. Cuesta un poquitillo con el chuncheste. Pero si quiere que quede todavía más exacta, entonces ahí en los quiebres, una octava antes y una octava antes para este lado y una octava después. Aquí estamos en
326 por 2 son como 64. Entonces, como por aquí, baja 1 decibel nada más. En lugar de 3, 1. Aquí este pedacillo que había de aquí a aquí son 3 dB. Y aquí ese pedacillo que está ahí es 1 decibel. Y aquí de este lado va a costar mucho poner 1 decibel, pero lo voy a hacer ahí al bate. 16, está como, está 15. Como por ahí encima de las letras, por ahí estará 1 decibel. Y ahora sí, nada más de unir ese punto, claro, lo más redondeado posible, eso sí me va a costar aquí en forma digital, pero va uniendo esos puntos. Aquí se arrima un poquillo la asíntota. Aquí no dibujé los de 1 decibel porque ya aquí sí me va a costar demasiado, pero voy a pasar ahí por el puntillo que he marcado y ahí se va. Ahí pasamos por ese punto de ahí y se arrima la asíntota ahí lo más que pueda. Más o menos esa es la gráfica redondeada ya, o la gráfica más aproximada a la real. Para dibujar esa gráfica, cada puntito lo bajas 3 decibeles. Solo 3 decibeles solamente para cambiar de color. La última gráfica que dibujó, la más. Sí. Nada más voy a cambiar de color para no haga tanto raya. Esos 3 decibeles solo aquí, ahí y aquí. Ajá. Donde están los quiebres, correcto, baja 3 decibeles. Ahí fue donde yo dibujé un puntillo que estaba por ahí, ese otro que estaba por aquí y este otro que estaba por aquí. Tiene una distancia de 3 decibeles de donde estaba el punto original. Esa es una regla, o sea, siempre la gráfica final, si quiero tener lo más aproximado posible a la real, 3 decibeles. Correcto. Ya. Profe, otra consulta. En la gráfica, la gráfica guinda, la real, pero no la tan real, digamos. Ahí hace 2 quiebres, ¿verdad? En la asintótica, la gráfica asintótica. Sí, no, en la gráfica está la verde, la morada, la roja y una... Sí, la más gruesa. Esa es la gráfica asintótica resultante. Hace 3 quiebres, que fue justo en esos 3 lugares donde los 3 lugares que están marcados aquí con un círculo. Ajá. En esos, en las 2 últimas segmentos de más abajo, donde dice 40 decibeles por década, siempre se suma, digamos, por ejemplo, para bajar, lo sumaría 20 decibeles más 20 decibeles, 40 decibeles, de la verde y de la morada. Correcto. Los 40 son la resultante de la roja y la morada. Esos son los que me dieron estos 40 decibeles que están ahí. Ajá. Y luego al sumar la verde, la morada y la roja, me dieron estos 60 decibeles que están ahí. Es la suma de esta raya, esa raya y esa raya. Pero ese segmentito pequeño del final, usted no lo dibujó para 60 decibeles por década. O sea, no... Tiene una pendiente de 60 decibeles por década, pero realmente yo lo hice en decibeles por octava, por la razón que mencioné ahorita. No me daba para correrme una década a la izquierda y después bajar 60 decibeles, se me gastaba el papel. Entonces lo hice me corrí nada más una octava, que es un pedacito, a la mitad, y bajé 18. Y me quedaba por ahí el punto. ¿Cuál es el equivalente de octava y decibeles? ¿Tantas octavas? O sea... Ese que está ahí. 20 decibeles por década es lo mismo que 6 decibeles por octava. Okay. ¿Qué más? Con gusto. Saldívar fue ese, por la voz. ¿Quién más? Clarísimo. Esto se le aclara un montón a usted dibujándolo en papel, dibujándolo. O sea, sí, se ve muy fácil así cuando yo lo digo así al aire, ¿verdad? Pero hay que cuadrarse a hacerlo. Eso es todo.
Ok, listo. Quito esto de aquí. Vamos a la perica, ¿sabe? ¿Qué hice? Aquí era, borrar todos los dibujos, ahora sí. Ok. Entonces ese fue el resultado que acabamos de obtener de la suma de las 3 asíntotas, esas que estaban ahí. Y bueno, aquí no está obviamente el trazo ese que mencionaba Steven, que es la aproximación más a la curva real, ya más redondeadita. Ok, entonces pasamos de baja frecuencia y vamos, ay, Safis, corrí el título aquí, vamos con respuesta en alta frecuencia. Antes de ver alta frecuencia hay que aclarar un concepto que usted ya conocía de activos, que es el famoso efecto Miller, la capacitancia de efecto Miller. Como dice aquí, para cualquier amplificador inversor, la capacitancia de entrada se incrementará por una capacitancia, que se llama así, capacitancia de efecto Miller, en honor al vago que la descubrió, ¿verdad? Sensible a la ganancia del amplificador. O sea, esa capacitancia depende de la ganancia del amplificador. No es una capacitancia real, es una capacitancia que matemáticamente se puede observar y, repito, depende de la ganancia. Y la capacitancia parásita, que está entre los electrodos o entre las terminales de entrada y salida del dispositivo. De eso es lo que depende de esa parásita, esa capacitancia, efecto Miller. Entonces aquí se tiene un amplificador simplificado ahí con una caja, las dos terminales de entrada y las dos terminales de salida. Es un amplificador inversor, o sea que la salida va a tener un desfase de 180 grados respecto a la entrada, que eso usted lo ve en los amplificadores que hemos visto, siempre que tenga un amplificador que la ganancia sea igual a menos algo sobre algo. Esto me indica 180 grados de desfase entre entrada y salida. Entonces, todos aquellos que hemos visto, que son básicamente todos los que tienen la salida en el colector, en la terminal de colector, presentan este efecto. Entonces, tenemos el amplificador y una capacitancia de realimentación, C sub F, donde F viene de feedback, o realimentación o retroalimentación. Profe, una pregunta ahí rápida. Ajá, dígame. La mayoría, bueno, los ejemplos, al menos el anterior que vimos con la respuesta en baja frecuencia y demás, viene siendo son de base común, ¿verdad? Son configuraciones de base común. Y eso que estaba hablando, por ejemplo, el efecto Miller es nada más para ese mismo tipo de configuración, con la salida en el colector. Bueno, no, los que hemos visto no son de base común, son de emisor común. Ese que acabamos de ver es emisor común, correcto. Sí, el emisor común, sí, tiene razón. La entrada es por la base y digamos, la tierra, si quiere verlo, es por la tierra, exactamente, está en el emisor, que es la parte común. Eso no tiene nada que ver con de dónde tome usted la salida. Usted puede tener un emisor común y tomar la salida del lado del emisor, que es menor. Eso disminuye. Si usted compara en la tabla, si usted ve las fórmulas de la ganancia, en los que son emisor común respecto a los que son, en los que usted toma la salida del emisor respecto a aquellos amplificadores donde se toma la salida del colector, la ganancia cuando se toma el colector es mucho mayor. Okay. Por eso es que en la mayoría de los casos se toma la salida del colector, porque obviamente la idea de su amplificador es que amplifique, que tenga ganancia, que la ganancia sea mucho mayor que una. Hay algunos casos donde es conveniente que el amplificador no amplifique, aunque suene extraño, que tampoco reduzca la señal, pero que no la amplifique. O sea, básicamente que es un amplificador que multiplique la señal por 1, como en el famoso emisor seguidor. Si usted se fija en la tablilla ahí de circuitos de polarización,
del capítulo 5, digamos, el emisor seguidor tiene una ganancia que es 1. Y usted podría decir, ¿y para qué diantres quiero yo un amplificador que no amplifica? Que básicamente me deja la señal igualita. Eso se usa en electrónica cuando usted quiere como aislar la señal de la entrada de la señal de la salida. O sea, está poniendo un circuito que matemáticamente no le hace nada a la señal, pero separa totalmente el circuito de la entrada del circuito de la salida, los vuelve independientes. Eso también se puede lograr con un transformador 1-1, que es muy típico que usted lo vea dentro de las fuentes switching, las fuentes conmutadas, como la fuente que tiene todas las PCs. Esos amplificadores, perdón, esas fuentes, si usted agarra el impreso y le da vuelta y lo ve por detrás, trae varios trafos, pero hay uno que está más o menos siempre en el centro del impreso. Y usted ve que hay un montón de pistas en la entrada y de repente no hay nada en la tarjeta madre, digamos. No hay nada, hay así una separación física. Y luego viene toda la circuitería de la salida. Y lo único que está uniendo esas dos partes es un transformador. Es exactamente lo mismo. Un transformador obviamente es más barato que de construir, digamos, que un amplificador de emisor seguidor, y no solo eso, que soporta mayores potencias, mayores corrientes, y en una fuente la idea no es hacer una amplificación de señal, de todas formas, nada más en una fuente switching, lo único que se cambia es la frecuencia de la señal. Entonces por eso no se usa, digamos, un emisor seguidor, pero podría usarse, es el mismo principio, básicamente un aislador de la entrada respecto a la salida. Entonces así el ruido de 60 Hz que viene del toma corriente no se mete, no se inyecta en las salidas de 5 voltios, de 3.3 voltios que tiene la fuente, o sea, no se mete ruido a la PC, y viceversa, el ruido de amplia, bueno, y viceversa, entre comillas, el ruido de alta frecuencia que se genera en la parte de la salida no se devuelve hacia la red. Y le digo ahí, en teoría, porque la mayoría de las fuentes de switching que llegan aquí a Ticolandia son chinitas, malas, malas, malas. Y sí genera un montón de ruido, no necesariamente a través de la línea, pero sí en RF. Una reducción todavía más al absurdo son las fuentes conmutadas, las fuentes switching que traen todos los bombillos LED que se usan ahora. La gente anda poniendo bombillos LED como loco. Eso ahorra montones de energía eléctrica. Ciertamente consume menos que las de bombillo incandescente o de las CFL, las que son fluorescentes, ya sea fluorescente largo o de los que son enrollados, como una tripilla enrollada. Pero sí generan un montón de ruido, todos los LEDs, y cuando usted empieza a sumarlos, de esos que después usted, por ejemplo, el televisor de repente empieza a verse con un poquitillo de lluvia ahí, que usted no sabe de dónde diantres viene. Si tiene aparatos de radio, mucho peor, ahí de fijo sí se da cuenta y puede ver el montón de ruido con solo encender un radio. Usted, bueno, y si el radio le puede mostrar a usted el espectro de lo que está recibiendo, con solo encenderlo sin sintonizar nada, tiene un piso de ruido enorme. Y viene de los fluorescentes y de las LEDs. Por ahí van más o menos los disparos, para no alargarme demasiado ahí en esa parte. Más o menos queda claro ahí, Steven, o no. Sí, exacto. Sí, básicamente no, y también era la pregunta orientada a lo del efecto Miller, si esto lo vamos a ver orientado a... No, es que el efecto Miller se da solamente, bueno, primero cuando se tenga ganancia negativa, o sea, que desfasa. Vea lo que hay arriba, dice para cualquier amplificador inversor. Safis, y se me movió. Entonces tiene que ser inversor. Esa es la característica número 1 para que usted tenga el efecto Miller. Si usted toma la salida del lado del emisor, ya no es un inversor, entonces no presenta ese efecto. Ahora, lo que usted decía, base común, etcétera, es la misma cosa. Si la ganancia tiene un menos, entonces sí presenta el efecto Miller. Lo único que usted tiene que saber es esta capacitancia que yo estaba mencionando de realimentación, esta de feedback, cuál es de todas las capacitancias que están en el circuito, cuál es la que me está uniendo aquí, la salida
con la entrada. Obviamente, ni en este curso ni en ninguno usted puede ver todos los circuitos posibles que puedan existir. La idea es ver el concepto y usted lo aplica después al circuito que tenga que aplicarlo. Esa es la idea. Profesor, disculpe, usted Dígame. mencionó que aísla el sonido, ¿verdad? Perdón. Usted mencionó que aísla el sonido, o sea, no permite que el sonido... Aísla la señal, sí. No necesariamente la señal va a ser de sonido, pero sí, aísla la señal. Ah, bueno. Ok. ¿Por qué, digamos, si es lo chino, por qué? Si debería ser igual. Yo mencioné eso para el caso del emisor seguidor, que es un amplificador con una ganancia de 1, positivo. Digamos, usan otros materiales, digamos, o mal ensamblados, sería por eso. No. No es algo que esté mal ensamblado ni nada así. Es que la idea es que haya algo que me aísle toda la parte de la entrada de la parte de la salida, cuando se requiera electrónicamente hacerlo. Por ruido o por lo que sea. Siempre que usted tiene dos pistas, una a la par de otra, en un impreso, por culpa de lo que descubrió Ampere, a usted se le induce una señal, la señal que viene en una de las pistas se le induce en la otra. Y el peor de los casos es cuando esas dos señales o esas dos corrientes, digamos, o voltajes van en el mismo sentido. Eso se llama ruido de modo común. Se suma el ruido por ser común a ambas y se ve todavía más grande a la salida. Y ahora sí, muy impreso, usted tiene un montón de pistas paralelas, eso se va propagando y hacia la salida va a tener una cantidad de ruido enorme o una señal que no es la deseada, una señal de modo común, así se llama, que usted no la necesita ahí. La idea del circuito no era propagar ruido, o sea, de que el ruido se propagara entre pistas, nada más por pura inducción. Entonces, en esos casos es cuando usted puede usar amplificadores emisor-seguidor para evitar ese efecto, para aislar una parte del circuito de otra. Cuando es de mala calidad, se podría decir que omiten esos... Sí, si usted desarma la fuente de switching de un computador, digamos, una fuente de más o menos de buena calidad, una Thermaltake, por ejemplo. Con un chino, digamos. Sí, exacto. Usted desarma la fuente de una de buena marca, digamos Thermaltake, por ejemplo, como le digo. Y la compara con la misma fuente, pero chinita, la fuente de 4,000 pesos. Estoy hablando que la Thermaltake le puede llegar a costar 80, 90, 100 dólares. Y lo compara con una fuente que compró ahí en Computerhotel en 4,000 pesos o en 6,000 pesos. Y también la compara, agarra y desarma y se fija en la fuente, que también es una fuente switching, de un bombillo LED. Se va a dar cuenta que hay una enorme diferencia entre las tres. Primero, la del bombillo LED lo que trae son 4 cosillas. Hay un par de condensadores y resistencias, unos diodos y va jalando. Eso es todo. Que de hecho eso es lo que generalmente se le daña a los bombillos LED. No son los LEDs como tal, sino que generalmente lo que se daña son los condensadores de esa fuente. O los diodos de esa disque fuente. Switching. Y lo mismo sucede si usted compara un bombillo de pequeño mundo, aunque suene feo, con un bombillo de estos Sylvania que venden en EPA. El mismo. El de pequeño mundo le va a costar 1,500 colones y en EPA el Sylvania le cuesta 6,000 pesos. Ustedes los desarma y ve la fuente, son muy distintas. Trae muchos más componentes. Y entonces ahora sí, volviendo a las de las PCs, igual. Cuando usted desarma una fuente de PC de buena calidad de marca y la compara con la fuente china, se va a dar cuenta como que le quedaron debiendo componentes. Siempre son un montón, pero como que le quedaron debiendo algo. Y eso hace que realmente la señal de CD que va a la salida no sea tan corriente directa, ¿verdad? Como cuando usted vio entre CA y activos el rectificador de media onda. Usted puede sacar una señal de CD de un rectificador de media onda, pero realmente se sabe que eso no es CD puro. Luego vio el rectificador de onda completa. Igual ya casi el rectificador de onda completa le tira una señal de CD, pero no es CD, siempre tiene un pequeño rizado ahí. ¿Y cómo eliminas todas esas cosas? Añadiéndole más componentes. Del media onda al de onda completa tiene que agregar 2 diodos más. Luego, si quiere filtrar el rizado del de onda completa, tiene que poner primero uno o más condensadores
para que filtre el rizado. Y aún así siempre le queda un pelito. Y entonces, ¿cómo filtra eso? Poniendo más componentes. Cuando usted vio los rectificadores, ¿qué es lo último que se ponía, digamos, ya para filtrar totalmente el rizado, aparte de condensadores? Cualquiera, no necesariamente es para Eric la pregunta. Pondría diodos, ¿no? Un diodo Zener, exacto, que no son nada baratos comparados con los diodos corrientes. Entonces ahora sí, usted tiene una fuente con un montón de componentes que igual sirve para alimentar la tontera que usted vaya a alimentar, igual hubiera servido con un rectificador de media onda. Ajá. Pero usted como futuro ingeniero sabe por qué razón el rectificador de onda completa, más condensadores para filtrar el rizado, más el diodo Zener para amarrar la tensión así ya para que no se mueva, porque tiene ese montón de componentes extra que no tiene uno de media onda. Y eso es común verlo también hasta en cargadores baratos de celular. Esos cubillos que algunas veces venden en Walmart o en otros supermercados, en la pulpería donde el chino usted los desarma y ni siquiera traen una fuente switch, una fuente conmutada. Lo que traen es un rectificador y vámonos. Y un rectificador a medias, ¿verdad? Un rectificador de 2 diodos. Y todavía, si usted lo quiere hacer así, con un rectificador, con condensadores de filtrado y con diodos Zener, y quiere asegurarse todavía más de que la señal que le salga sea prácticamente una línea plana, le pone un regulador de voltaje a la salida. Casi todos esos son para USB, son de 5 voltios. Usted le pone un 7805, que es un regulador de 5 voltios. Y ahora sí, ahí obtiene usted prácticamente una tabla recta, una línea recta de 5 voltios. Entonces, vea que son un montón de componentes más que igual van a cargar el celular. Pero ¿qué sucede si usted carga el celular con un cubillo de esos baratos de 1,500 pesos que se encontró ahí donde el chino? Constantemente va dañando la batería. O la daña más rápido. Esa es la razón. Claro, pero es más barato. Y aún, esa es otra, por ejemplo. Usted puede tener una fuente con todo ese montón de chunches que le dije, ¿verdad? Rectificador de onda completa, condensadores para filtrado, diodos Zener y regulador de voltaje, todo eso. Pero también hay calidades en los componentes. Por ejemplo, aquí en Costa Rica no encuentra usted capacitores, condensadores de marca, de calidad. Capacitores con hoja de datos. Cuando usted va a Fausto Jara o a Electrónica Hidalgo, Electrónica San José o a cualquier lugar de esos a comprar condensadores, rara vez usted ve que el capacitor tenga marca. Nada más es de color azul, digamos, en el caso del electrolítico, es azul y trae el menos por ahí y el valor ahí indicado de cuántos microfaradios y cuántos voltios es, y para de contar, eso es todo lo que dice. Esos condensadores, la vida útil de esos condensadores será de 1 año, 2 años a lo sumo. Y lo que usted reparó se le vuelve a dañar, rapidito. Aquí en Costa Rica no venden condensadores de... No se fijan en esos detalles también. No es que no se fijan, es que así somos los ticos. Porque, Eso es parte de la cultura tica. Si usted va y tiene el condensador de 300 colones y el condensador de 3,000 colones y es del mismo valor y del mismo voltaje, adivine cuál va a comprar. yo quería comprar una lamparita y en la lamparita decía en la caja máximo 9 watts de potencia. Y la lamparita venía con un foquito y el foquito decía potencia de 13 watts. Entonces como que no había esa relación. Y todo venía en un mismo producto. La caja decía máximo 9 watts y el foquito era de 13 watts que venía con la lamparita. Sí. ¿Y qué te diré? Precisamente esas son las cosas que inundan aquí el mercado tico y que del consumidor promedio no lo sabe ni lo medita. Sí, es un poco más de la capacidad de potencia. Bueno, ya estoy saliendo mucho el tema. Eso con el tiempo quemaría más rápido, digamos, los cables de la lámpara. Bueno, habría que ver si la potencia del bombillo, si la lamparita esa, ¿era incandescente? La
Ajá. Sí, a lo que voy es que muchas veces se usa la equivalencia en watts para decir cuál es la luminosidad del dispositivo, que realmente no se mide en watts, se mide en lumens, exactamente. La mayoría de los LEDs ahora sí traen una tablilla ahí que le indican, pero algunas veces la caja del bombillo LED dice por fuera, digamos, dice así en grande, 50 watts. Y en chiquitico, dice, usted le ve que dice equivalente a un bombillo incandescente de 50 watts, es lo que dice. No es que consuma 50 watts, posiblemente sea de 5 watts nada más o de 3 watts, pero la luminosidad es la equivalente a un bombillo incandescente de 50 watts que sí consume 50 watts. Y la gente usa el watt, digamos, como unidad de luminosidad, pero por costumbre nada más, porque el parámetro siempre fue durante muchos, muchos, muchos años el bombillo incandescente. Lo mismo sucede con los fluorescentes. Hay que ver la letra pequeña. Por ejemplo, el profesor Eduardo Interiano una vez estaba contando la anécdota ahí en la cocina ahí de profesores de hace algunos años, que se compró muy barata en Pequeño Mundo, El Rey, o no sé dónde, una lámpara de estas de emergencia que traen no con LED, sino con fluorescentes, que decía Silvania. Y costaba, por decirle algo, ahorita no recuerdo qué precio dijo, 4,000 colones. La lámpara de emergencias que se pegan ahí al toma de 110 y cuando se va la corriente automáticamente se enciende. Entonces Interiano siempre contaba de que él se va todo contento, ¿verdad? De que qué gangón, me encontré una lámpara de emergencia marca Silvania, porque la caja decía Silvania así en grande, y por 4,000 o 5,000 pesos. Y que cuando ya llegó a la casa y la está sacando de la caja, etcétera, y ya se pone a ver la letra pequeña de la caja decía Silvania en grande, lo que él no vio fue lo que decía encima en letras pequeñitas. Lo que decía era usa bombillos Silvania, era lo que decía así en grande. Entonces Eduardo decía, sí, me gorrearon, era una marca china ahí, barata, pero claro, le pusieron en la caja Silvania en grande porque saben que es una marca reconocida, pero lo que decía era usa bombillos Silvania. Pues sí, efectivamente, la lamparilla china no le duró mucho. Bueno, sigo. Bueno, un día de estos, no hace mucho, yo creo que yo les comenté, fue antes de que saliéramos, yo estaba reparando unos parlantes que tengo de computador, que son viejos, pero son muy buenos, son marca Harman Kardon, y precisamente lo que se les dañó fueron los condensadores. Todos los condensadores tienen una vida útil relativamente corta para los que son muy chinos y un poquitito más larga para los que no son chinos. Se le dañaron los condensadores. Como le digo, son parlantes que suenan muy bien, entonces yo no quería botarlos. Obviamente no encontré aquí condensadores de marca para ponerle de marca, porque sí, duraron muchos años los parlantes, sonando bien. Y yo hubiera querido ponerle condensadores de marca, hubiera tenido que meterme a DigiKey, por ejemplo, a comprarlos, o a Element 14, o alguno de esos sitios, ¿verdad? A traer condensadores de marca. Entonces, no, le puse los primeros condensadores que me encontré ahí y vámonos, y aquí están sonando bien. Tal vez dentro de un año y medio ya empiecen a sonar feo otra vez. Yo sé cuál fue la razón, fue haberle puesto condensadores baratos, pero eso eran los que tenían, eso fue lo que les puse, momentáneamente. Si usted lleva a reparar algo así, donde un técnico, adivine cuáles condensadores le van a poner. Le van a poner los baratos, porque eso es lo que hay aquí en Ticolandia. Y ningún técnico le advierte a usted, vea, le puedo poner estos baratos que cuestan tanto y le va a durar año y medio, 2 años sonando bien, o sea, se va a dañar. O le puedo poner estos caros y le van a tardar otros 15 o 20 años esos parlantes sonando pura vida. Eso nadie se lo dice y la mayoría de los técnicos tampoco ni lo saben. Bueno, sigo, porque si no, no vamos a terminar con respuesta a frecuencia. Ok, estamos hablando de la capacitancia de efecto de Miller. Bueno, aquí falta un pedacillo. Aquí voy a repasar aquí el texto. Dice, para cualquier amplificador inversor, la capacitancia de entrada se incrementará por una capacitancia de efecto Miller que es sensible a la ganancia y a la capacitancia parásita que está entre los electrodos de entrada y salida del dispositivo. Lo mismo aplica para la salida. Aquí yo no volví a poner el texto, pero usted lo vuelve a leer, es para cualquier amplificador inversor. La capacitancia de salida se incrementará por una capacitancia de efecto Miller, que es sensible a la ganancia, y a la capacitancia parásita, que está entre los electrodos o terminales de entrada y salida del dispositivo.
Entonces, básicamente tenemos dos capacitancias de efecto Miller. La capacitancia de Miller de entrada, CMI, de input, ¿verdad? Y la que está aquí abajo, CM output. La capacitancia de Miller de entrada se determina como ese factor, 1 menos la ganancia, y recuerde que esta ganancia es negativa. 1 menos la ganancia, o sea, realmente está sumando ahí, por la capacitancia de feedback de realimentación, que es aquella capacitancia que esté entre la terminal de salida y la terminal de entrada. Y la capacitancia de Miller de la salida, que es 1 menos 1 dividido entre la ganancia, por la capacitancia de feedback. Aquí en esta ecuación, si A sub V es mucho mayor que 1, como está aquí, básicamente esto se le va a convertir en 1. Entonces la capacitancia de Miller de salida va a ser casi igual o aproximadamente igual que la capacitancia de Miller. La capacitancia de Miller de salida va a ser casi igual que la capacitancia de realimentación. Usted puede aproximarlo de esa forma. Profe, ¿puede aclarar un toque dónde era que se ubicaba la capacitancia esta de feedback? Entre la entrada y la salida, véanlo aquí. Ah, ok. Aquí está C sub F, ¿verdad? Aquí arriba. Vea que tiene una pata, en este caso, del lado de la salida. Y la otra pata está pegada al lado de la entrada. Pero esa no es física, esa es nada más... No es física. Bueno, sí, va a haber una capacitancia física que ya vamos a ver, que no es un condensador como tal. Es una capacitancia parásita. Es de la física del transistor, pero no es una capacitancia física. Ok. Aquí está nuestro famosísimo amplificador. Y ahora sí, aparte de los condensadores que ya vimos, que nos causaban problemas en baja frecuencia, esos 3, en alta frecuencia, empieza a aparecer el efecto de otras capacitancias. Como eso que decía Steven, que si la capacitancia de feedback es una capacitancia física, no es como estos condensadores que usted pone ahí en el circuito, sino que viene de las capacitancias parásitas o de las capacitancias interelectródicas o entre electrodos. Como le digo, por culpa de lo que descubrió Ampère, siempre que usted tenga dos conductores, uno a la par del otro, por donde pase una corriente por ahí, la corriente que pasa por ahí, digamos, sobre todo cuando es una señal alterna, por el efecto piel, el skin effect, se llama, esa señal no viaja por dentro del cable, sino que viaja justo sobre la superficie. Viaja dando vueltas ahí. Es un campo electromagnético que va ahí dando vueltas. Encima, justo en la pura superficie del cable. Y entre más alta la frecuencia, más se nota ese efecto. En muy alta frecuencia, los cables que se usan no son cables, sino que son tubos. Estoy hablando ya en el orden de los gigahercios y con cierta potencia. Usted ve que los cables son huecos. ¿Por qué? Porque es tontera desperdiciar un montón de cobre aquí en esos rellenos y total por ahí adentro no va a pasar nada. Total la señal va a ir dando vueltas por ahí afuera. Ok, entonces siempre que tenga, bueno, y esa señal, si usted tiene otro conductor muy cercano, ese que voy a repintar ahí en azul, entonces esa señal puede que, si está muy cerca, que abrace el otro conductor y se le induce ahí, entonces una corriente, esa corriente parásita. Siempre que usted tenga ese paralelo, y eso es porque usted tiene aquí en el centro un condensador. Cuando usted llegue a TEM2 y vea bueno, también eso en CA se menciona, y usted vea el modelo de una línea de transmisión paralela, o sea, de dos cables, uno a la par del otro, usted va a ver que en ese modelo tiene una resistencia, una
inductancia y una capacitancia ahí entre los dos cables. Esa capacitancia es esta que está aquí. Esa es esa misma. Entonces, siempre hay capacitancias parásitas entre cada par de cosas metálicas, de conductores metálicos por los que pase corriente. En un transistor, que usted lo compre, viene un encapsulado y viene en un encapsuladillo y tiene 3 patas. Entonces usted tiene, entre cada 2 patas, tiene un pequeño condensador. Ahí hay un condensador, ahí hay otro, y de aquí a aquí hay otro. Esos 3 condensadores son esa que está ahí, la capacitancia entre la base y el colector. Aquí está la base, aquí está el colector, capacitancia parásita, o interelectródica, perdón. Base colector, la que está entre el colector y el emisor, y la que está entre la base y el emisor. Esas son capacitancias interelectródicas o entre electrodos, entre terminales. Dígame. Esas aparecen en alta frecuencia. El efecto de eso exactamente se ve en alta frecuencia. Por eso es que cuando vimos respuesta en baja frecuencia, ni los mencionamos. Y repito, entre más suba la frecuencia, más se ve el efecto. Ok. Aparte de eso, tenemos las capacitancias, ahora sí, no interelectrónicas, sino parásitas del circuito como tal, de todas las pistas del circuito o la protoboard con el que usted construyó y montó esas cosas. Entre cada par de esos dos tenemos, acá lo acabo de enseñar ahí arriba, un condensador. Usted puede sumarizarlas todas como todas las que estén a la entrada. Esa W, esta es la capacitancia de cableado de entrada. Esa W es de wiring. Aquí está todas las que tienen que ver con las pistas o el cableado de la entrada. Y aquí están la capacitancia de cableado de la salida. Donde están sumarizadas todas las que tienen que ver con las pistas de la salida. No se puede determinar teóricamente desde antes cuánto va a ser porque eso solo midiéndolo. Entre más suba la frecuencia, más se va a notar el efecto de esas capacitancias parásitas y las capacitancias interelectródicas. Y esas son las que hacen que en alta frecuencia se caiga la curva de ganancia. Voy a volver aquí al puro inicio cuando empezamos la clase. Regálame mi chancito porque parece que me quedé sin internet. Me levanté aquí a reiniciar el router a ver qué fue lo que pasó. No es culpa de la licencia de Zoom. Okay. Pero se dio cuenta cuando se le fue el internet o estaba hablando. Me di cuenta porque tenía el teléfono a la par, si no, no me di cuenta. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Sí, me di cuenta porque tenía el teléfono y de repente vi que la pantalla estaba en negro. Si no, hubiera seguido hablando. ¿Dónde quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? Estaba hablando de la capacitancia de cableado de entrada y la de salida. Ahí se cortó. Ok, entonces me devuelvo. Por eso siempre constate que estamos ahí. Por aquello. ¿Cómo? Por eso constate cada cierto tiempo que estemos ahí para que no esté, en el caso que se le vaya Sí. en esto o en otro curso. Es más, se dejó de compartir la pantalla también, acabo de ver. Lo vi en el teléfono. No estaba viendo la pantalla, estaba viendo mi foto. Estamos aquí entonces. Y como le digo, si no hubiera tenido el teléfono aquí enfrente y noté que la pantalla se puso en negro de repente, ahí fue donde noté que me había quedado sin achote. Ok, entonces decíamos que tengo aquí las capacitancias
de cableado de la entrada sumarizadas aquí, y aquí las capacitancias de cableado de la salida, más las capacitancias interelectrónicas del transistor, y todas esas son las culpables. Eso es lo que estaba diciendo. Ahí fue cuando llegué aquí arriba, ahí fue que noté que la pantalla estaba en negro. Profe, una pregunta. Esas capacitancias de cableado, bueno, y también las interelectrónicas, uno les puede, o sea, las puede calcular o medir, digamos, Correcto, porque digamos, correcto. Las puede medir una vez que esté el circuito armado. Las interelectrónicas, de hecho, como son entre los electrodos terminales del transistor, el fabricante se las da. Vienen en la hoja de datos. ajá, exacto. Listo. Las de cableado, cuando usted diseña en papel el circuito, digamos, usted no las puede determinar hasta que esté montado el circuito, porque va a depender de la distancia entre las pistas, de qué tan gruesas son, del material que se usó, si es cobre totalmente puro, que eso rara vez se usa, o si son pistas de oro, o si son de cobre con bronce, o etcétera, etcétera. Entonces sí, se pueden medir. Se pueden determinar por medios indirectos, como cuando usted determina la resistencia interna de una fuente, o por medios directos si tiene la instrumentación adecuada. Por medios directos, puede ver el efecto de la capacitancia con analizadores de espectros, monitores de comunicaciones, no tanto con medidores de estos de LSR, como los que hay un par ahí en el laboratorio, en bodega, porque esos le miden a usted en CD o para frecuencias relativamente bajas, de 1K, 2K, 20K, dependiendo de la escala. Hay medidores de LSR más caros que le dan frecuencias más altas, y recuerde que estas capacitancias van a depender en mucho de la frecuencia también, pero sí se puede medir. Okay. Por ahí yo cuando estábamos en la clase presencial les había dicho que, vea, otra cosa, que usted nunca encuentra una protoboard que venga con hoja de datos, porque todas son chinas, más casi todas son de esta marca, BK creo, algo así, BLK, o por ahí anda. Pero que no venga con hoja de datos. Sí, exacto. No, es más, le apuesto que ninguno de ustedes tiene una protoboard que venía con hoja, que viniera con una hoja de datos. Una protoboard cara de marca, cara, trae su hoja de datos y viene especificado cuál es la capacitancia parásita por cada 3 o 4 o 5 pistas paralelas de la protoboard. Entonces ya ahí usted ahí una vez te monta el circuito y ya sabe cuánto va a ser la capacitancia parásita dependiendo de cuántas pistas usó. O sea, dice que las protoboards vienen con una placa metálica, bueno, que a veces mucha gente no se las pone, que creen que no es para nada, pero básicamente ayuda también para aislar ese tipo de capacitancias, ¿verdad? No, eso es para aislar el ruido, pero esa placa metálica tiene que estar conectada a tierra, si no, no sirvió de nada. Okay. Como la carcasa metálica de todos los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Del otro lado del cable, usted tiene 3 patillas. La patilla redonda es la tierra y el tomacorriente tiene que estar bien polarizado, tiene que estar conectado a una varilla de tierra. Si no, de nada sirve que la capacitancia, perdón, que la carcasa sea metálica y que internamente esté conectado con un cable ahí a tierra. Si al final el tomacorriente no está bien polarizado, o sea, si la instalación no tiene tierra, o si alguien hizo algo que yo detesto, que es un pecado mortal, que es que le arranquen la tercera patilla a un cable de alimentación. Si está ahí es por algo. No es que sobra. Está ahí por algo y por algo muy importante, para salvarle la vida al cristiano que está enfrente del aparato. Pues yo detesto cuando alguien le arranca una pata a un cable. Lo que usted tiene que hacer es comprar bueno, aquí le llaman Benjamín, o tiene varios nombres, un adaptador de NEMA 15 a NEMA 5 se llama, que es un adaptador de esos de 3 patillas a 2 patillas. Eso sí los pueden comprar en Pequeño Mundo, en el Rey, cuestan como 150 pesos. Le pone un adaptador de esos y listo, ya puede conectar su cable de 3 pines al tomacorriente que tiene ahí en la casa, que es muy viejo, que es de solo 2. Por ahí van los disparos. Ok, vuelvo aquí. Entonces, el culpable o los culpables de que esto caiga aquí y no se mantenga como una línea recta, la moradilla que estaba al inicio, son esas capacitancias. Entonces, al igual
que es baja frecuencia. Cada condensador nos genera una frecuencia de corte, pues aquí va a ser algo parecido. Solo que, como tenemos sumarizadas ahí las capacitancias en entrada y salida, pues aquí se va a tener, las frecuencias van a ser igual. Entonces, tenemos dos frecuencias principales de corte. Bueno, aquí hay un par de circuitos que están en el libro, digamos, donde se sumariza aquí. Aquí está la entrada, toda la resistencia equivalente que se vea a la entrada del circuito, y aquí está sumarizada una sola capacitancia a la entrada, y aquí está lo mismo para la salida. Voy a correr porque quedó debajo de la foto mía. Aquí aparece una sola capacitancia de salida, que es la suma de todas las capacitancias que se ven a la salida, la resistencia equivalente del lado de la salida, y digamos aquí se ve como si fuera una fuente hacia la salida del transistor. Es el equivalente, digamos. Y aquí arriba dice quién es esa resistencia equivalente que se ve del lado de la salida, RC en paralelo con RL, en paralelo con R0. Y aquí está la resistencia equivalente que se ve del lado de la entrada, RS en paralelo con R1, en paralelo con R2, en paralelo con RI. Este RI sería beta veces RI. Es el que ya hemos visto 1000 veces cuando vimos la impedancia de entrada del circuito con BJT. Aquí está eso mismo, ya dibujado en un circuito equivalente. Entonces, la capacitancia, ya toda sumada a las de la entrada, esa C sub I, sería la capacitancia de cableado de la entrada, más la capacitancia que está entre la base y el emisor. Voy a regresar un toquecito aquí. Vea que aquí en la entrada del circuito tenemos básicamente esta capacitancia, que es la que está entre la base y el emisor. Voy a ahorrar aquí un poco de rayas, porque ya hay muchas ahí. Ok, repito, aquí está la entrada del amplificador, ¿verdad? Y aquí tengo la capacitancia base emisor, más la capacitancia de cableado en la entrada, más la capacitancia de Miller de entrada, que esa es matemática, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Perdón, estaba tratando ahí de amarrar esta imagen, pero me cuesta hacerle clic solo a la imagen. Bueno, ahí que se quede. Ok. Aquí están todas esas capacitancias sumadas de la entrada y lo mismo, exactamente la misma para la salida. La capacitancia de salida va a ser la capacitancia de cableado de salida, la capacitancia que está entre el colector y el emisor, que es la que se ve a la salida, y la capacitancia de Miller de salida. Entonces, entre esas capacitancias resumidas y las resistencias resumidas me salen dos frecuencias de corte principales. La frecuencia de corte de entrada, FHI, y la frecuencia de salida. Siempre tienen la forma que habíamos visto la vez pasada, 1 entre 2 pi RC. Igual aquí, 1 entre 2 pi RC, en la entrada y la salida. Donde esta resistencia y esa capacitancia, para ambos casos, son las que mencioné ahí en el diagrama, pero en todo caso aquí están. Voy a dejarlo, vamos a ver, un poquito menos, ahí. Entonces, esa es la resistencia de Thevenin de la entrada, RS en paralelo con R1, en paralelo con R2, en paralelo con RI. Recuerde que RI es beta veces RI. Y a la salida
la resistencia de Thevenin de salida, que es RC en paralelo con RL, en paralelo con R0. Y aquí abajo tenemos las capacitancias ya sumadas. A la salida tenemos capacitancia cableado a la salida, capacitancia colector emisor y capacitancia de Miller de salida. Y en la entrada, capacitancia de cableado de la entrada, capacitancia base emisor y capacitancia de Miller de entrada. Para ese circuito que estamos viendo ahí, esa fue una pregunta de Steven, que cuál era la capacitancia de feedback o de realimentación. Voy a regresar aquí. La salida del amplificador se toma aquí, en el colector. Y la entrada, la señal de entrada, entra por aquí. Entonces, la capacitancia que está entre esas dos patillas es esa de ahí. O sea, la capacitancia base colector en este circuito es la capacitancia C sub F. La capacitancia de feedback. Entonces, en la formulilla, aquí la capacitancia de Miller de entrada, que era 1 menos AV por la capacitancia de feedback. Ahí está. Sustituida 1 menos AV por capacitancia base colector. Esas son las dos principales, porque hay otro par que ya vamos a ver. Frecuencias de corte en alta frecuencia. Preguntas hasta ahí. Voy a dejarlo así por si. Sí me están escuchando, ¿verdad? Yo veo la pantalla aquí en el celular todavía. Sí. Ok, perfecto. Vamos bien, sigo. Sí. Ok. Esas dos, repito, son las dos frecuencias más importantes en alta frecuencia. Hay otro par que salen. Una, esta que es aquí, variación de beta. Variación de beta con la frecuencia, debería ser aquí. Sí. Beta, lo hemos tratado hasta el momento. Usted llega y va a la hoja de datos y dice que beta es 300. Ya, usted dice, es una constante, pero no. Beta también varía. De hecho, en las hojas de datos, al puro final, donde vienen las gráficas, usted ve que hay una gráfica de cómo varía beta con respecto a la frecuencia. Entonces sí tiene cierta variación. El beta no es una constante. Y hay un valor que es el valor medio o valor promedio de ese beta. Entonces, esa variación en el beta también me causa que la ganancia se caiga. Entonces, sale una frecuencia, esta de aquí, que se llama F sub beta. Vea que también tiene la forma 1 entre 2 pi RC, que depende precisamente de la variación de beta. Y se le pone ahí el beta promedio o el beta medio, que es el valor que usted ve en la hoja de datos. Entonces tiene esta forma, 1 entre 2 pi, el beta promedio o el beta medio, digamos, por RE, y las capacitancias base emisor y base colector. Esa es F beta. Si esto yo lo multiplico por el beta promedio, el beta medio, entonces se va aquí y se va aquí. Eso se llama, es esto que aparece aquí, producto ganancia ancho de banda. Y es un parámetro muy importante de los amplificadores cuando usted compra un amplificador, digamos, ya hecho, etc. Producto ganancia ancho de banda. ¿Por qué se llama así? Porque básicamente usted está multiplicando el beta, ¿parece? El beta, por lo que acabamos de decir que es F beta. F beta, cuando usted vea la gráfica resultante, como F beta está muy arriba en la frecuencia,
básicamente F beta y el ancho de banda del amplificador van a ser muy parecidos. Voy a mostrarle aquí el resultado después de haber hecho el... Aquí está F beta, en este ejemplo. Está por ahí como en 5 MHz, según esa escala, como en 5 megas. Que básicamente, estos otros puntillos que están aquí, vea que están en la escala apenas de kilohercios. O sea, si la escala esa que va para allá no fuera logarítmica, si fuera lineal, esa gráfica realmente sería así. La parte de baja frecuencia aquí está muy pegada a este eje comparado con la de alta frecuencia. Y por aquí está F beta. Entonces, el valor de lo que hay de aquí a aquí es prácticamente igual que el de F beta. Y ese es el ancho de banda del amplificador, este que está aquí. Como le digo, en una escala logarítmica no se ve así, pero en una escala lineal sí. Entonces, el ancho de banda y F beta van a ser aproximadamente iguales. O sea, usted puede decir que F sub beta es aproximadamente el ancho de banda. Entonces, volviendo a lo que estaba mencionando, por eso es que a esto se le llama AFT, así se llama. F sub T es el producto ganancia ancho de banda, porque se está multiplicando la ganancia, el beta, el transistor, por F beta, que es más o menos el ancho de banda. En las hojas de datos beta aparece generalmente como HFE. Entonces, esta es otra forma de expresarlo aquí. FT es más o menos el HFE medio, o el beta medio, promedio, por F beta, que es lo mismo que el ancho de banda, o aproximadamente el ancho de banda. Entonces, aparte de las dos frecuencias que teníamos arriba principales, se tienen esas otras dos, digamos, secundarias, digamos, entre comillas. Entonces, tenemos 4 frecuencias de corte: FHI, FH sub 0, F beta y FT. Como ya es tarde, usted va para clases, entonces la idea es continuar con el ejemplo que ya tenía usted de baja frecuencia, pero con esos valores. Mientras va saliendo, se lo voy a dejar ahí para que capture la pantalla. Y, como le digo, es la continuación del mismo ejemplo de baja frecuencia. Como dice ahí, determine FHI, FH sub 0, F beta, FT y trace la respuesta en alta frecuencia. Entonces, continuamos con este ejemplo, digamos, la clase que sigue. Igual yo les voy a subir el video, se lo subo ahí a YouTube y lo pongo en la carpeta esa que les mostré en el TEC digital. Y les subo la pizarra también con todos los rayones. Preguntas hasta ahí antes de que vayan, antes de que empiecen a salirse, porque ya se salieron un par. Todo correcto. ¿Todo correcto? ¿Sí? Profe, Dígame. todas esas fórmulas están en el libro, ¿verdad? Correcto. De hecho, esas imágenes que usted ve ahí, pintaditas de celeste, yo nada más las recorté del libro. Ok, gracias. Claro, en el libro vienen otro montón de fórmulas intermedias de cómo se llegó a esas fórmulas, ¿verdad? Que sí es bueno que usted lo repase, pero nada más, o sea, si está entendiendo lo que está haciendo, tiene que llegar a esas que son ya las últimas, digamos. Sí.